Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta linda carterita porque ya he visto que las anteriores les han gustado bastante, entonces quiero compartirles este nuevo modelo. Se trata del punto estrella y punto medio alto con estos relieves que quedan preciosos. Así que te invito a ver el paso a paso y a tejer tu carterita en casa. Para tejer esta carterita vamos a utilizar 100 gramos de lana 100% acrílica. Esta es de un grosor de 3 milímetros y la voy a estar tejiendo con un gancho de 4 milímetros, todo el bolsito. Y para tejer la bandita voy a utilizar el de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar también cinta métrica, una agujita lanera y una tijera. Por supuesto, si tú tienes otro material a tu alcance, lo puedes utilizar, no hay ningún problema. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Ajustamos bien a nuestro ganchillo y vamos a tejer la cadenita de base que no esté ni muy apretada ni muy flojita, ¿ok? Medio. Entonces vamos a ir haciendo nuestra cadena de base hasta tener 22 cadenitas o 20 centímetros. Lo importante es que el número de cadenitas sea un número par. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta alcanzar los 20 centímetros, o si tú estás utilizando un hilo o una lana parecida a esta, entonces vas a tejer hasta tener 22 cadenitas. Ok, ya tengo acá 22 cadenitas, entonces para iniciar con la vuelta 1 vamos a tejer 3 cadenas. Estas cadenitas nos van a contar como un punto alto. Entonces ahora en la cadena número 4, 1, 2, 3, 4, vamos a tejer 2 puntos altos. Los dos en ese mismo espacio. Y a partir de la siguiente cadenita vamos a tejer un punto alto en cada espacio disponible hasta que lleguemos al final de nuestra cadenita. Si tú eres principiante y todavía no sabes muy bien cómo hacer el punto alto, acá arriba les voy a dejar el link para el curso básico de crochet. Ahí estamos explicando cada uno de los puntos básicos y allí podemos conseguir cómo tejer el punto alto. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar al otro extremo de nuestra cadenita. Ok, ya llegamos acá al final, solo nos queda la última cadenita disponible. Entonces en esa última cadena vamos a tejer un total de 6 puntos altos, todos en esa última cadenita, ¿ok? 2, 3, muy bien, aquí ya tengo 6 puntos altos en la última cadenita. Como pueden ver, dimos un giro. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de estos espacios, tomando el otro lado de la cadenita de esta manera. Acá está un punto alto, entonces allí vamos a tejer otro punto alto, vamos al siguiente y así sin saltar ningún espacio vamos a llegar entonces al otro extremo, ¿okay? Donde iniciamos con las 3 cadenitas la primera vuelta. Ok, ya llegamos acá al final. Tenemos este espacio donde hicimos los dos primeros puntos altos y las 3 cadenitas. Entonces para completar la misma cantidad de puntos que tenemos en el otro extremo, vamos a hacer 3 puntos altos en este arito. Así completaremos 6 puntos altos en el mismo espacio. Acá ya van 2, 3 y vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado acá en la tercera cadenita que hicimos para iniciar y así finalizamos la vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2
Vamos a iniciar con 3 cadenas y comenzaremos a tejer el punto estrella. Este punto es súper fácil. Vamos a ir a la segunda cadenita que hicimos, colocamos allí nuestro gancho, sacamos y dejamos estos dos anillitos allí en el gancho. Vamos a ir ahora a la siguiente cadenita que hicimos, sacamos y nos quedamos con 3 aritos. Ahora vamos a ir al primer punto acá donde cerramos la vuelta anterior, sacamos, tenemos 4 y así vamos a ir en el siguiente punto y en el siguiente hasta que tengamos 6 aritos. Acá ya tengo 3, 4, 5, 6 aritos. Entonces, ya que tenemos estos 6 anillitos en el ganchillo, vamos a tomar una lazada y a pasar por todos los aritos. Bien, entonces para asegurar el punto vamos a agregar una cadenita. El siguiente punto se comienza a formar desde este arito que se formó cuando hicimos la cadenita. Ok, vamos a colocar el gancho allí, sacamos, ya tenemos 2 aritos. Ahora este hilito que nos quedó por acá, que fue la última lazada que hicimos del punto anterior, allí vamos a colocar el gancho, sacamos y tenemos 3 aritos. Ahora vamos a colocar nuestro gancho en el último punto que usamos para tejer el punto anterior, en el último espacio. Allí sacamos, tenemos 4 anillitos y los 2 que faltan los vamos a obtener de los 2 próximos puntitos. Acá va 1 y en el siguiente 2. Entonces tenemos 6 aritos, hacemos una lazada y pasamos el gancho por todos esos aritos. Para asegurar nuestro punto no podemos olvidar hacer la cadenita. Y comenzamos de nuevo a repetir. Un arito de acá, del huequito que se formó con la cadenita. 1. Ahora desde este último hilito que nos quedó acá. 2. De la base. 3. El siguiente punto. 4. Y el siguiente. Entonces tenemos 5 lazadas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 aritos en nuestro ganchillo. Vamos a cerrar el punto y hacemos la cadenita. Comenzamos de nuevo a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Contamos los aritos en el ganchillo, tenemos 6 aritos, cerramos y aseguramos con una cadenita. Entonces de esta manera vamos a continuar por todo este borde, damos la vuelta acá y hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya estoy llegando acá al final, voy a tejer el último punto. Ya ustedes van a ver cómo vamos a cerrar en cada vuelta el último punto estrella. Ok, aquí ya tengo 6 aritos, una lazada, pasamos por todos los aritos y antes normalmente hacemos una cadenita acá. Esa no la vamos a hacer en el último punto de la vuelta, sino que vamos a ubicar la tercera cadenita con la que iniciamos la vuelta, colocamos allí nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Entonces, como pueden ver, acá se formó el mismo arito que tienen el resto de los puntos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a iniciar solo con 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas no van a contar como un punto. Nos vamos a ir a este huequito que se forma en cada punto, este anillito. Allí vamos a tejer 2 puntos medios altos. Ok, tenemos 3 aritos y los vamos a pasar por todos.
un segundo punto medio alto en el mismo espacio. Y de aquí saltamos directamente al siguiente arito, ¿ok? Al siguiente huequito que quedó del siguiente punto estrella. Ahí hacemos 1 y 2 puntos medios altos. Ahora vamos al siguiente. 1, 2. Ubicamos el siguiente arito y de nuevo 2 puntos medios altos en el mismo arito. Como pueden ver, se va formando como un circulito, un círculo. Entonces vamos a continuar con esta misma secuencia, 2 puntos medios altos en cada hoyito de estos hasta que demos toda la vuelta y lleguemos acá al final. Bien, ya finalizada esta vuelta de puntos medios altos, vamos a cerrar acá ignorando las 2 cadenitas que hicimos para inicio. Vamos a ubicar el primer punto medio alto y allí vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta número 2, ¿ok? La primera vuelta del punto estrella, comenzando con 3 cadenitas y tejiendo la misma secuencia. Vamos a la segunda cadenita, sacamos un arito, vamos a la tercera cadenita, sacamos otro arito. Ahora en el mismo punto donde cerramos con punto deslizado, allí hacemos un arito, vamos al siguiente y al siguiente hasta tener 6 aritos en el gancho. Entonces cerramos el punto y agregamos la cadenita y comenzamos de nuevo. Un arito lo sacamos de acá, 1, luego de acá 2, luego de la base de la última lazada del punto anterior y luego los 2 próximos espacios. Completamos 6 anillitos, cerramos el punto y hacemos una cadenita y volvemos a repetir. No olvidemos hacer la cadenita al finalizar cada punto y vamos a continuar repitiendo la misma secuencia hasta que demos toda la vueltita y lleguemos acá al final. Ya llegamos acá al último punto. Recuerden que a este último no le vamos a hacer la cadenita, sino que vamos a hacer punto deslizado tomando la tercera cadena que hicimos para iniciar. Hacemos una lazada y punto deslizado. Entonces ahora vamos a repetir la secuencia de la vuelta de los puntos medios altos, que son 2 cadenitas y 2 puntitos medios altos en cada arito que se formó de cada uno de nuestros puntos estrella. Ok, en este arito 2 puntos medios altos y entonces vamos a continuar así toda esta vuelta y la vuelta siguiente también la vamos a hacer igual. Ok, vamos a hacer ahora 2 vueltas con puntos medios altos. Muy bien, ya tengo acá las 2 vueltitas de puntos medios altos. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Esta también es de punto medio alto, pero de la siguiente manera. Vamos a iniciar acá haciendo solo una cadenita. Entonces los puntos medios altos de esta vuelta los vamos a tejer tomando solo una hebrita que está escondidita por acá. Vamos a comenzar tomando una lazada y este es nuestro primer punto medio alto, este que está acá, y cuando lo vemos desde arriba tiene 2 hilitos acá que forman como una cadenita, y si pasamos hacia la parte de atrás encontramos este arito que está por atrás. Entonces vamos a contar las hebritas de la siguiente manera. Este es el primer punto, 1, 2 y acá atrás está la tercera hebra. Allí vamos a tomar y a tejer el punto medio alto.
hacemos una lazada, vamos al siguiente punto y contamos de nuevo un hilito, dos hilitos, y en el tercero ahí es donde vamos a colocar el gancho y a tejer el punto medio alto. Lazada, vamos al siguiente. Acá está la cadenita, 1, 2 y 3. Acá, tomando solo ese hilito, vamos a continuar tejiendo toda la vuelta puntos medios altos, y esto lo vamos a hacer en la vuelta número 7, y en la vuelta número 8 también vamos a repetir la misma secuencia, siempre trabajando en ese tercer hilito o tercera hebrita que nos quedó por acá atrás del punto. Ok, ya yo hice acá las dos vueltitas de puntos medios altos tomando solo la hebrita de la parte de atrás. Ya a partir de la siguiente vuelta vamos a comenzar a repetir la secuencia desde la vuelta número 2. Ok, vamos a hacer 4 vueltas, que son estas con puntos estrella, y luego los puntos medios altos que tenemos acá. Pero acá la primera vuelta de punto estrella, después de estos puntitos medios altos tomando la hebra de la parte de atrás, esta primera vuelta va a ser un poco distinta a la hora de insertar nuestro ganchillo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, comenzando con 3 cadenitas. Vamos a la segunda cadena, sacamos para tener el segundo arito, vamos a la siguiente cadenita, el tercer arito, vamos al primer punto que está acá, que fue donde cerramos la vuelta anterior, pero vamos a trabajarlo de la misma manera que la vuelta anterior, tomando solo esa hebrita que está por acá atrás, ok, para que nos quede también una tercera trencita acá en relieve. Entonces tenemos 4 aritos, vamos al siguiente punto, acá está 1, 2, y en la tercera hebra vamos a colocar nuestro gancho. Entonces ya tenemos 6 aritos, cerramos nuestro punto, hacemos la cadenita y continuamos con el siguiente. Acá tenemos 2 aritos, 3, 4, 5 y 6. Siempre tomando la hebra de la parte de atrás, hacemos los puntos y ven que se va formando una tercera trencita en relieve acá. Entonces vamos a continuar repitiendo la secuencia de estas vueltas hasta alcanzar 20 centímetros desde acá abajito, que tenga una altura de 20 centímetros, o por supuesto si tú lo estás haciendo más anchito y lo quieres más alto también, pues simplemente lo haces de la medida que tú desees que tenga de altura tu bolsito. Ok, amigas, acá ya yo tengo mis 20 centímetros de altura, y si estás viendo algo extraño es lo siguiente. Miren, acá ya yo estaba llegando a la medida de los 20 centímetros, por lo tanto no repetí la secuencia de estas 4 vueltas, ok, sino solamente hice 2, por eso esta fila de puntos estrella se ve un poco más chica, más pequeña que esta que tenemos acá, pero no hay ningún problema, cuestión de diseño, queda súper lindo. Y la idea de esto es que las últimas vueltas que hagamos sean de estas puntos medios altos, para que nos quede de esta manera acá arriba las trencitas en relieve. Entonces ya yo tengo acá mis 3 vueltas de puntos medios altos, y vamos a finalizar solo tejiendo una vueltita de puntos bajos, ok, así que comenzamos con una cadena, y esta vueltita de puntos bajos la vamos a hacer tal como hicimos en las anteriores, tomando solo el hilito de la parte de atrás y hacemos punto bajo. La idea es que nos quede la tercera filita de trencitas acá en el final de nuestro bolsito. Entonces vamos al siguiente punto, lazada, y hacemos punto bajo. En el siguiente punto igual, puntito bajo, siempre tomando solo la hebra
de la partecita de atrás. Entonces continuamos toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Ok, entonces ya finalizada esta vuelta de puntitos bajos, vamos a cortar nuestro hilo y con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a camuflar un trocito de este hilito que nos quedó sobrando. Vamos por el lado revés y vamos a ir escondiendo nuestra hebra. Finalizamos, entonces vamos a cortar y continuamos con la bandita o la tira que va a llevar nuestro bolso o carterita. Si a ti te está gustando este video, no olvides regalarme un like y compartir con tus amistades. Para todo nuestro bolsito yo usé el gancho de 4 milímetros. Ahora para la parte de la bandita voy a usar este que es de 3.5 milímetros. Esto es solo para que la bandita me quede con un poco más de fuerza, quede más durita. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 5 cadenitas. Es súper fácil de hacer esta bandita. Vamos a ir a la cuarta cadenita, colocamos el gancho y vamos a hacer punto bajo. En la siguiente cadenita un segundo punto bajo, en la siguiente tercer punto bajo y en la última cadenita disponible cuarto punto bajo. Ok, entonces para la siguiente vuelta hacemos una cadenita y esta cadenita nos va a sustituir el primer punto bajo de la vuelta. Así que vamos a comenzar desde el segundo punto haciendo punto bajo, en el siguiente otro punto bajito y en el último punto bajo. Siempre vamos a tener 4 puntos bajos contando la cadenita que hicimos al principio como el primero. Volvemos con una cadenita, giramos y continuamos. Segundo punto bajo, tercer punto bajo y acá como tenemos la cadenita de inicio quizás sea un poco difícil de colocar el gancho, pero buscamos el centro de esa cadenita y allí vamos a tejer el último punto bajo. Otra cadenita, giramos y repetimos. Desde el segundo punto bajo, tercero y el último en la cadenita de la vuelta anterior. Entonces así vamos a continuar tejiendo la parte de la bandita hasta que ya tengamos la medida que deseamos que esta tenga. Si lo estamos haciendo para niñas, puede ser de 90 100 centímetros y si lo estamos haciendo para adolescentes entre 1,10 m, 1,20 m sería suficiente y si es para adultos 1,30 m, 1,40 m. Entonces vamos a continuar hasta que ya tengamos la medida de acuerdo a el bolsito que queremos realizar y quién es el usuario final. Bien, ya yo tengo acá mi bandita. Como pueden ver quedó bien gruesita y bien fuertecita. Entonces acá al final yo dejé un restante de hilo que me alcance para ahora coser la bandita a mi bolsito. Entonces colocamos allí la aguja lanera. Vamos a calcular la mitad de cada lado colocando nuestra bandita por dentro. Aproximadamente a la altura de esta fila, la primera fila que tenemos acá con puntos en relieve, puntos, esas trencitas, la colocamos bien derechita y allí vamos a comenzar a coser. Luego de terminar la costura, entonces vamos a hacer una última puntada con un nudito y solo nos queda camuflar este restante que nos quedó.
y cortamos. Entonces vamos a hacer de la misma manera, vamos a hacer en el otro extremo de nuestra bandita, la vamos a coser con aguja lanera de este otro lado. Bien, ya pegamos los dos extremos de la bandita y con eso ya terminamos el paso a paso de esta hermosa carterita o bolsito que está súper fácil y súper lindo de hacer. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like, comparte este video y si tú aún no estás suscrito, lo puedes hacer en este momento, activar la campanita para que recibas notificación de cada uno de los tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.